Malaquías, capítulo 1, versículos 6 y 7 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El libro de Malaquías que acabamos de leer, más o menos el ministerio de Malaquías se realizó unos 100 años después de que el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud del imperio babilónico. En el año 538 antes de Cristo, el rey Ciro, rey de Babilonia, decretó que el pueblo de Israel tenía que regresar a Jerusalén, que había sido destruida, había sido arrasada. El templo que Salomón construyó, que fue un templo hermosísimo, bañado en oro, todo era algo precioso, fabricado con excelencia. Ahí estaba invertida toda la riqueza del rey David, la riqueza del rey Salomón. Hicieron lo mejor para Dios. Y cuando fue inaugurado el templo, dice la palabra de Dios que la gloria de Dios descendió en ese lugar, y que aún los sacerdotes que estaban ministrando, que estaban sirviendo en el templo, dice que salieron de ese lugar porque no podían soportar la presencia de Dios. Y ese templo fue destruido, los tesoros fueron tomados por los babilónicos y fueron llevados hacia Babilonia. Estuvieron más o menos 70 años en este cautiverio, y hubieron dos profetas, Ageo y Zacarías, que vivieron por ese tiempo, y ellos profetizaban sobre el pueblo de Israel, hablando sobre promesas gloriosas de la restauración del pueblo de Israel. Les hablaban sobre la bendición de Dios para ellos, sobre la prosperidad, sobre la expansión, sobre la paz, sobre el retorno de la gloria de Dios sobre ese templo. Pero la realidad era otra, la que ellos estaban viviendo. Ellos muchas veces, yo me pongo a pensar, ellos estaban en crisis económica, ellos estaban en realidad en un fracaso en las cosechas. El devorador había venido, las plagas había destruido los sembríos, las cosechas, y había sequía, había pestes por todo lado. Y ellos reciben esas promesas, pero ellos en cierta manera no creían por la situación que ellos estaban pasando. Decía: ¿cómo es posible que Dios nos pueda bendecir de esa manera? ¿Cómo es posible que esas promesas que Ageo, el profeta, y Zacarías nos dicen, que Dios nos va a restaurar, que Dios va a hacer grandes cosas, que Dios nos va a bendecir en las cosechas? Y ellos estaban incrédulos a todo esto. Más o menos el territorio de ellos era un territorio de 30 a 40 kilómetros cuadrados. Habían como 150,000 habitantes. Y Esdras y Nehemías ya habían trabajado para restaurar el templo de Dios. Ya lo habían en cierta manera construido de nuevo. Algunas cosas habían reparado. Y de repente aparece el profeta Malaquías. Malaquías empieza, es interesante ver que en el libro de Malaquías hay algunas preguntas que Dios la realiza y que el pueblo mismo se preguntaba, pero Dios toma esas preguntas. ¿En verdad tú nos amas? ¿Por qué a nosotros si somos tu pueblo? Porque Edom, los descendientes de Saúl, no les hicieron nada. ¿Y por qué nosotros vamos esclavizados? Una nación arrasada. Ahí se llevaron cautivas muchas personas. Ahí fue cautivo el profeta Daniel, que usted lo ha escuchado. Y 70 años estuvieron de esclavos en Babilonia.
¿Y sabe qué, mis hermanos? A veces nosotros nos comparamos con la gente que no conoce de Cristo. Y decimos, Señor, ¿por qué? Vengo a la iglesia, saco mi tiempo. Señor, doy mis ofrendas, mis diezmos. Soy fiel, Dios. Voy al hogar de bendición, hago todo. Pero Señor, no escucho que tú me amas. No puedo ver en mi vida que tú me amas. Pero en cambio veo un vecino que es una persona pecadora, que está mal, sé que está mal, pero yo veo que tú le bendices, Señor. No entiendo, y tú me dices que me amas. El pueblo de Israel estaba así. Pero ¿sabe qué, mi hermano? No importa las pruebas, las enfermedades, lo que usted pueda vivir, lo que usted pueda pasar. No importa las promesas que aún usted las está esperando recibir. Y que muchas veces usted se pregunta, ¿será que algún día va a llegar lo que Dios me habló? Yo quiero decirle algo. El pueblo de Israel era un pueblo especial para Dios. Y para ese pueblo tenía un propósito más grande. Y así mismo para usted, para yo, Dios tiene un propósito más grande. Más grande que una enfermedad, que un dolor, que una tristeza. Hermanos, son promesas inmensas para la iglesia de Cristo, que se van a cumplir aquí en la tierra y cuando Cristo vuelva por su iglesia. Hermano, el sufrimiento no será nada comparado con la gloria de Cristo en su segunda venida. Los sufrimientos, todo no es comparado con nada, con la presencia de Cristo que hay en tu vida, que es el regalo más hermoso que Dios nos pudo haber dado. Dios le dice, no te importe lo que les pase a los edomitas, para ellos tengo guardado algo, pero para ti, cuando te levantes, yo te ayudaré a levantarte. Cuando el diablo quiera destruirte, yo te cuidaré en el hueco de mi mano. ¿Sabes lo que Dios les dijo a estos descendientes de Saúl? Ellos serán destruidos y querrán reedificar sus ciudades, pero yo no los dejaré. ¿Y sabes qué? Tiempo después vino una tribu, un pueblo que ni siquiera era conocido y los esclavizaron a los edomitas. Al pueblo de Israel lo esclavizó un imperio, pero a este pueblo lo esclavizó una tribu, un pueblo pequeño. Le hizo que paguen impuestos. ¿Y sabes qué? Nunca pudieron restablecerse. Nunca pudieron nuevamente iniciar de nuevo. Desaparecieron. Pero el pueblo de Israel, hasta ahora tú escuchas del pueblo de Israel. Un pueblo que ha resurgido. Hitler mató 6 millones de judíos. Y después ellos hicieron nación. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Y las promesas para la iglesia de Cristo son similares. Dios está con usted. Usted tiene un propósito grande delante de Dios. Usted no puede poner en tela de duda, Señor, ¿me amas? No, Dios nos ama. Somos la niña de sus ojos, dice su palabra. Y Él lo demuestra dándonos la vida mismo, fortaleciéndonos en los momentos que resucitan. Los paralíticos andan. Esa gloria de Cristo la entendieron los apóstoles y caminaron bajo esa gloria. ¿Y sabe qué? Conquistaron reinos, naciones con la palabra de Dios. La gente caía postrada a los pies de Cristo. Ellos preguntaron esto. Ellos dijeron, Señor, ¿por qué te hemos cansado? Porque ustedes no creen lo que yo soy capaz de hacer. Porque ustedes están dudando del poder que yo tengo sobre toda situación. Pregunta 3 está volviéndonos un poco atrás. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios, donde habíamos empezado leyendo, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que no menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios le vuelve a hacer la pregunta a esta gente, ¿en qué
hemos menospreciado tu nombre? Eso es lo que tú dices, le dice al pueblo de Israel. ¿En qué? Aquí estamos hablando de honra. Aquí estamos hablando de darle la honra a Dios. En el versículo 7 dice que los sacerdotes ofrecían pan inmundo. El pan inmundo tenía que ser puesto sobre una mesa de oro, una mesa bañada en oro. Todos los accesorios eran de oro. ¿Y sabe qué? Ellos hacían lo más corriente posible. Ellos no querían darle lo mejor a Dios. Y cuando a nosotros podemos entender algo, que ellos no eran ejemplos espirituales para la gente de ese tiempo. El templo había sido reconstruido, pero no daban la debida honra, no adoraban a Dios como era debido. En el tiempo de Esdras y Nehemías, cuando empezaron a reconstruir el templo, hubo un avivamiento. Dice que Dios tocó el corazón de Zorobabel, un sacerdote, y empezó Dios a usarlo de gran manera. El pueblo se quebrantó delante de Dios. Pero en este tiempo de Malaquías, todo eso había desaparecido. El sacerdocio estaba en decadencia. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 1:6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 5, Dios, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Somos sacerdotes, usted, yo. ¿Por qué más? Porque la palabra de Dios dice que tenemos libre entrada al trono de la gracia, al trono de Dios. Usted y yo. No es que solo el pastor tiene libre entrada al trono, entonces el pastor es mi intercesor. Todos, repita conmigo, todos. Todos podemos entrar al trono de la gracia. ¿Por quién? Por Cristo Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ahí se partió, dice, el velo del templo. Aquel velo por donde solo pasaban los sumos sacerdotes a ofrecer un sacrificio a Dios, fue roto. ¿Por qué? Porque había libre entrada a todo aquel que cree. Hermanos, a veces nosotros nos cerramos. A veces queremos que no importa. Por eso es que la gloria de Dios no descendía en ese lugar, porque no estaban dando lo mejor. Ellos estaban esperando que Dios haga algo. Pero ¿sabe qué? Iban a seguir esperando tiempo y tiempo, porque estaban menospreciando el nombre de Dios. ¿Por qué también estaban menospreciando el nombre de Dios? Malaquías 2, versículo 10 al 16. Habla de dos situaciones, Malaquías. Primero, que había gente que estaba buscando casarse, dice, con hijas de dioses extraños. Y aquí quiero hablarle a todos los jóvenes que están en este lugar. A lo mejor después ya ustedes mismos me despidan de pastor de jóvenes con lo que les voy a decir. Escúcheme, joven. Si usted tiene una relación con una persona que no es cristiana, usted está menospreciando el nombre de Dios. Arrepiéntase. Usted está menospreciando el nombre de Dios. No, pastor, es que es para convertirla. ¿Convertirla en qué? Es que es para que venga a la iglesia, pastor. Es una almita más. No tenemos que llegar a 1501. Póngase que ella sea la 1, la que nos falta. Oiga, arrepiéntase, joven, jovencita. Si usted está por ahí teniendo una relación con alguien que no es cristiano, deje eso. Usted lo está deshonrando a Dios. Usted está, escúcheme, acabando con la gloria de Cristo sobre su vida. Usted está contristando al Espíritu Santo. Ellos les dijeron, no hagan eso. ¿Sabes qué? ¿Qué dijeron ellos? En el versículo 10 dice, ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿Acaso no nos creó Dios a todos? ¿Por qué entonces estamos profanando el nombre de Dios? Si a todos Dios nos hizo, todos somos hijos de Dios. El hecho de que no esté en la iglesia también es una hija de Dios, también es un hijo de Dios. Eso pensaban los israelitas. Pero Dios les dice, no.
ustedes están siendo desleales. Y lo segundo que habla en estos 5 versículos es que ellos estaban siendo desleales con la mujer de su juventud, con su esposa, y que estaban dando cartas de repudio, es decir, divorcio. ¿Sabe qué es alarmante la cifra de divorcios en la iglesia cristiana? ¿Usted no cree que a Dios le da asco de ver que hijos de Dios hablan de divorcio y se divorcian? De ver que lo más fácil es divorciarse. Gente cristiana estoy hablando. Gente que va a la iglesia en todo el mundo. Se divorcian para casarse con otra persona. Lo más fácil es el divorcio. ¿Y sabe qué? Dios aborrece, dice, el repudio, aborrece el divorcio. Y dice Dios ahí, por eso guárdense, no sean desleales. Cuando uno habla de divorcio, cuando hay divorcios dentro de la iglesia cristiana, escúcheme, estamos menospreciando el nombre de Dios. Amén. Estamos menospreciando el pacto. Yo sé de tu pecado. Yo sé lo que hiciste. Y vives esclavizado por ese pecado. Ellos no reconocieron nada. En el versículo 7 de Malaquías 3, Dios les dice a ellos: y no has guardado mi palabra. No has guardado mi palabra. Esa palabra guardar viene de una palabra hebrea que es shamar, no shaman, shamar, que quiere decir cercar alrededor con espinos. Dile a la persona de al lado: tienes que cercar, dile. Tienes que cercar lo que Dios te ha dado con alambre de púas. Guarda, cuida la palabra que Dios te da, las promesas que Dios te da, cuídalas. Dios le dice: ustedes no guardaron mi palabra, ustedes no atesoraron mi palabra, no les importó lo que yo les hablé en la palabra, no guardaron. Y luego les dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿Sabe que en la vida cristiana muchas veces tenemos que volvernos? Volverse quiere decir volver al punto de partida, reflexionar en lo que estamos haciendo. Volver al punto de partida, empezar de nuevo. Hermano, si tienes que empezar de nuevo, hazlo, pero hazlo bien. Si tienes que dejar atrás tu pasado, si tienes que volver en sí como el hijo pródigo y decir: Señor, perdóname, en verdad estoy viviendo mal mi vida cristiana. En verdad tengo que volverme a ti, tengo que arrepentirme. En verdad necesito que tú toques mi corazón porque estoy haciendo malas cosas. Simplemente ha sido una simple religiosidad en mi vida. Señor, perdóname. ¿Cuántos quieren volverse a Dios? Amén. Este es el tiempo para hacer las cosas bien y decirle: Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Vamos con la quinta pregunta, me parece. Sí. Versículo 8 de capítulo 3. He aquí yo envío, versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, sino, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. La quinta pregunta que Dios les hace en forma tal vez sarcástica a ellos mismos, que ellos preguntaban: ¿en qué te hemos robado, Señor? ¿En qué? ¿Sabe que en Génesis capítulo 28, versículo 20, 21 y 22, Jacob le dice a Dios: Señor, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que tú me dieres el diezmo apartaré para ti. Te daré el diezmo, Señor.
Jacob dio el diezmo como agradecimiento. ¿Sabe qué, hermano? Aquella persona que no diezma y ofrenda para la obra de Dios no es agradecida con Dios. Eso debe ser lo primero que hace una persona cuando se convierte a Cristo, porque está bendiciendo la obra de Dios, está honrándolo a Dios. Ellos querían prosperidad, querían que Dios los bendiga, ellos querían todo. Ellos dicen: Señor, ¿cómo que te hemos robado? ¿Cómo que te hemos robado? Señor, ¿acaso no te das cuenta que los embrios se los comió el devorador? La plaga los terminó. ¿Acaso, Señor, no te das cuenta que ha habido sequía? ¿Cómo te vamos a dar? Pero ¿sabe qué? Dios sacó una conclusión: que todos creemos que debemos tener grandes cantidades de dinero. Ahí sí yo voy a bendecir. Señor, dame para poder dar. Pero lo poco que tenemos a veces no queremos darlo. Dios es fiel en esto. Y en el libro de Malaquías ellos habían pasado por alto todo esto. Ayúdame, Carlitos, con el teclado, por favor. Y la última pregunta, Malaquías 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? ¿En qué hemos hablado contra ti? ¿Sabe qué? Hubieron muchas personas que se reunieron. En el versículo 14 dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y su palabra, y que andemos afligidos en la presencia del Señor. El Señor dice: ustedes han dicho cosas muy duras contra mí, y todavía preguntan: ¿qué es lo que hemos dicho en contra tuya? ¿Qué es lo que hemos dicho en contra tuya? Ellos empezaron a criticar y a hablar. ¿Acaso vale la pena servir a Dios? Yo quiero que nosotros nos preguntemos esta mañana: ¿acaso vale la pena servir a Dios? Aunque muchas veces tengas que sacar de tu bolsillo para pagar un pasaje. ¿Acaso vale la pena servir a Dios? ¿Vale la pena predicar de su palabra? ¿Vale la pena que tú, hermano, saques tu tiempo, tu dinero para predicarle a personas? Esta gente decía: no vale ya la pena servirle. ¿Para qué? ¿Para qué servirle a Dios si lo único que obtengo es críticas, peleas? La gente ve mis defectos, no ve mis virtudes. ¿Acaso vale la pena servir a Dios? Ellos pensaban así, iglesia. Pero yo quiero decirte algo: vale la pena servir a Dios. ¿Acaso vale la pena guardar la palabra de Dios? ¿Acaso vale la pena que los jóvenes que están aquí puedan decir: quiero llegar virgen al matrimonio? ¿O acaso vale más las palabras de gente que pueda burlarse de eso? ¿Acaso vale la pena que tú puedas decir: voy a tratar bien a mi esposa, voy a cumplir lo que dice la palabra, que ella es vaso frágil? ¿Vale la pena, hermano, que guardes la palabra? Yo te digo sí. Esta gente dice: no vale la pena. Hemos guardado la palabra de Dios, hemos hecho este otro, pero no vemos la bendición de Dios. ¿De qué nos vale andar afligidos delante del Señor? ¿De qué nos vale soportar las críticas? Yo quiero decirte algo: muchos en la iglesia de Cristo están pensando así. Una vez Cristo dijo: cuando venga Dios, cuando Él venga, dice, hallará en la tierra fe. ¿Por qué la palabra dice esto? ¿Por qué Cristo dice que el amor de muchos se enfriará? ¿Por qué dice Cristo que muchos serán engañados con falsas doctrinas? ¿Por qué dice que Él no es posible que vaya a encontrar fe? Encontrará fe Cristo cuando vuelva. Yo te digo ¿por qué? Porque la iglesia
La iglesia en todo el mundo se está acomodando y diciendo, mejor vale dar algo que nada. Y Cristo dice, no. Malaquías, el mensajero, dice, no. No podemos deshonrar a Dios. No podemos menospreciar su nombre. No podemos nosotros decir, por demás está servir a Dios. Y aunque haya gente que pueda decir eso, en el versículo 16 dice, entonces los que temían al Señor hablaron, cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de Él para que los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Había un grupo que se reunieron y yo no sé lo que estaban haciendo, pero ellos temían a Dios. Hermano, tú tienes que ser de esos que temen a Dios, de aquellos que no se quejan, de aquellos que están firmes en medio de todas las pruebas que puedan pasar, aquellos que honran a Cristo con su vida y dicen, no, yo ya estoy cansado de vivir una doble vida, ahora yo quiero vivir de una manera diferente. Aquellos hermanos, dice, ellos serán mi especial tesoro. Aleluya. Y yo los guardaré, los cuidaré, dice Él, y los perdonaré. En el Nuevo Testamento dice, yo los guardaré de la ira venidera. Hermano, este es el tiempo. Este es el tiempo para que Cristo pueda ser más real en nuestra vida. Usted puede leer del versículo 16 al versículo 18. Él dice, ahí se verá la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre el que sirve y el que no me sirve. Habrá un día donde Dios hará la diferencia. Dios se acuerda, hermano, de los que le honran. Dios tiene un libro anotado, tus honras. Dios tiene anotado un libro, tus sacrificios, tus lágrimas, todo. Y Él un día lo sacará y lo va a leer y dice, y va a decir, tú hijo, tú me honraste. Tú no menospreciaste mi nombre. Tú no me robaste. Tú no hablaste mal de mí. Tú entendiste que yo te amaba. Un día, hermano, tu nombre estará escrito ahí. Si tú esta mañana decides de todo tu corazón decirle, Señor, aquí estoy. Ya no quiero vivir igual. Ponte de pie, hermano, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Mi hermano, este es un tiempo, la gloria de Cristo está en este lugar. La gloria de Cristo, hermano. Él dio todo. Él está a la diestra del Padre, dice su palabra. Él un día dijo, aquel que cree en mi nombre, cuando ponga sus manos por los enfermos, sanarán. El que cree en mí hará cosas mayores que las que yo hice. La gloria de Cristo, hermano, esta mañana sacude tu corazón. Y sabes que este es el tiempo. Gloria a Cristo. Tú eres digno, Señor. Te adoramos, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Hermanos, les recuerdo, el próximo domingo vamos a hacer un almuerzo en el Centro Cristiano de Loja Sur, que es ubicado en el redondel de la Universidad Nacional de Loja. Hay un